Bien, empezando con este segundo tema, digamos, de la carpeta tema por tema, que es el tema transporte, lo que estudiamos en el tema transporte justamente es considerando la base que ya vieron en membrana, ¿sí? Sabemos que la membrana permite el paso de materiales desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, siempre en base a las propias necesidades, ¿sí? La membrana es la que decide a quién deja pasar o no en ambas direcciones. Todo acorde a lo que ella misma necesita para poder cumplir con sus tareas. Si bien el transporte puede ser clasificado de acuerdo a su masa en transportes de alta masa y de baja masa, lo que ustedes principalmente van a estudiar dentro de esta parte, ¿sí? Son los transportes de baja masa, ¿sí? Esto es una clasificación especial que está puesta acá. Algunos apuntes la tienen, otros apuntes no las consideran directamente, ¿sí? Eh, los transportes de alta masa principalmente se ven en todo lo que sea la parte del sistema de endomembranas, ¿sí? La endocitosis, exocitosis, transitosis. Lo que me interesa a mí para este tema es la parte de los transportes de baja masa, ¿sí? Bien, para entender los temas, el tema de transporte hay que tener bien presente lo que ya se dijo anteriormente, ¿sí? La membrana funciona como una estructura de permeabilidad selectiva, como dijimos, ¿sí? A través de la cual toda comunicación con el medio que rodea a la célula, ¿sí? Eso es muy importante y se ha preguntado. Si les dicen que casi todas las comunicaciones con el entorno están regulados por la membrana plasmática, el que diga casi todo es falso. Absolutamente todo tipo de comunicación entre la célula y su entorno, sí o sí es mediado por la membrana. No hay otro camino más que si la molécula quiere entrar a la célula, no le queda otra alternativa que pasar sí o sí la membrana. O si quiere salir de la célula, no le queda otra alternativa más que sí o sí pasar por la membrana. O sea que toda comunicación entre la célula y su entorno se establece a través de esta barrera que es la membrana plasmática. ¿Sí? Toda forma de comunicación. Que quede bien en claro eso, ¿eh? Bien. ¿Y qué va a pasar? Esta membrana va a ser la encargada de regular el intercambio de sustancias entre el citoplasma y la matriz extracelular. ¿Sí? Sabemos que la célula es capaz de incorporar determinados componentes, como por ejemplo los nutrientes y oxígeno, para la obtención de energía, ¿sí? Y sabemos también de que como productos de desecho de las células también van a haber determinados componentes que una vez generados, acá se está viendo, por ejemplo, cómo desde la sangre ingresan los nutrientes y oxígeno por la membrana plasmática, para ser aprovechado en el interior de la célula, en este caso para la producción de energía, en la mitocondria principalmente. Pero la mitocondria de esa producción de energía genera desechos, dióxido de carbono y agua, los cuales no se tienen que acumular tampoco dentro de la célula. Agua en exceso dentro de la célula podría hacer que la célula se hinche, ¿sí? O sea que ahí se va regulando el volumen de agua de acuerdo a lo que se va produciendo, ¿sí? Para que no se aumente mucho el volumen celular y que pueda poner en riesgo a la célula. Y obviamente el dióxido de carbono debe ser eliminado del cuerpo porque también es tóxico y puede llegar a producir alteraciones en el pH, ya que el dióxido de carbono constituía el componente respiratorio de nuestra ecuación de pH, ¿sí? Después cuando vean pH van a ver esa relación entre bicarbonato y dióxido de carbono. Yo les expliqué algo muy básico de lo que tiene que ver con el tema pH, las cosas más básicas, pero la cuestión es esta. El dióxido de carbono se genera como un desecho del metabolismo celular y no puede ser acumulado dentro de la célula porque altera funcionalmente a la célula, ¿sí? La cuestión es esta. Acá se ven
en este simple dibujo, se ven como hay constantemente cosas que están entrando y cosas que están saliendo de la célula y que para poder hacerse estos procesos, ¿sí? Se utiliza o a la bicapa lipídica o a la membrana plasmática para poder mediar estos tipos de transporte a través de ella, ¿sí? Bien, hay que tener en cuenta la estructura de la bicapa lipídica, ¿sí? Lo que ya conocieron ustedes. Para entender el tema transporte, ¿por qué empezamos por membrana? Porque al conocer todo lo de la estructura anfipática del fosfolípido, el sector hidrofóbico, el sector hidrofílico, comentar que el centro de la bicapa es el que trae problemas a la hora de ejecutar los transportes, ¿sí? Esa es la verdadera barrera que hay que atravesar para poder transportar una sustancia a través de la membrana, ¿sí? El verdadero sector que puede traer problemas en el traslado es el centro hidrofóbico de la bicapa. O sea que dependiendo de cómo la sustancia se lleve con ese centro hidrofóbico, si se lleva bien, seguramente va a pasar más fácilmente, ¿sí? Si tiene características que se lleven bien con el centro hidrofóbico, seguramente no tengan ningún problema para poder atravesar esa bicapa lipídica, pero si la molécula que queremos transportar no se lleva bien con el centro hidrofóbico, o sea, tiene características totalmente contrarias a ese centro hidrofóbico, seguramente tengan algún tipo de situación que no las deje pasar, ¿sí? Van a presentar características que cuando quieran pasar por ese centro hidrofóbico van a tener un cierto rechazo al paso de esas moléculas, ¿sí? Hay que entender esto. Para entender transporte hay que empezar por esta parte básica, que es lo que quiero comentar hoy, ¿sí? Hay moléculas que pueden pasar más fácilmente que otras y hay moléculas que van a tener mayor dificultad para poder atravesar la estructura de la bicapa, ¿sí? Eso, dependiendo de las propias características de la sustancia que vos quieras transportar, eso te va a determinar, ¿sí? Acuérdense lo que llamábamos características favorecedoras y desfavorecedoras de un transporte, ¿sí? Dependiendo de las características de la sustancia a transportar, eso te va a dar la pauta de si el traslado se va a poder realizar por la propia energía cinética de las moléculas, por la concentración de las sustancias a ambos lados, ¿sí? Si el traslado se va a poder realizar directamente entre los fosfolípidos de la bicapa, sin necesidad de ningún intermediador para realizar el transporte, sino que la sustancia directamente pase entre los fosfolípidos de la bicapa, o si las características no la ayudan, ¿sí? Necesitar de la presencia de un elemento proteico para realizar el traslado, ¿sí? Los transportes a través de la membrana, entonces, acá yo estoy poniendo como que van hacia el citoplasma, pero podría ser tranquilamente hacia afuera también, ¿sí? Dependiendo de la sustancia que estemos hablando. Pero acá estamos viendo las dos formas básicas que se pueden ejecutar de traslados a través de la bicapa o de la membrana, ¿sí? Generalmente, si vos como sustancia podés meterte directamente entre los fosfolípidos sin necesidad de una proteína, sin necesidad de una proteína, sin proteína. Seguramente este tipo de sustancia que esté pasando a través, seguramente este tipo de sustancia que está pasando a través de la bicapa, ¿sí? Presente características favorecedoras, ¿sí? Justamente el hecho de no necesitar proteínas te está hablando de que la sustancia te dice, no, 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 déjame que yo solita puedo pasar. ¿Sí? No pide ayuda a una proteína para poder trasladarse. Entonces, en este caso,
diríamos que estaría pasando más bien la bicapa lipídica o la membrana plasmática. La bicapa lipídica. Estaría pasando a través de la bicapa lipídica, ¿sí? Cuando se mete directamente entre los fosfolípidos, esto se está hablando de que va a tener características que van a determinar que no necesite la ayuda de una proteína. Y si lo consideramos en términos de tamaño, solubilidad y presencia o no de cargas, ¿cuál sería esta situación? ¿Cómo sería el tamaño de una sustancia que se mueve sin necesidad de proteínas? Pequeña. Pequeña. Va a Pequeña, ser, liposoluble depende de la solubilidad, y sin carga. podría ser liposoluble o hidro. ¿Cuál sería generalmente? Generalmente, no siempre. Si no necesita Liposoluble. Liposoluble, sino para que no necesite proteína. liposoluble. ¿Pero por qué liposoluble? ¿Por qué esto es favorecedor? Porque es más complicado pasar a través de la membrana plasmática y no por la cabeza de los fosfolípidos, digamos. Es más difícil pasar por las colas que por las cabezas. Por eso Claro, tiene que ser hidrofóbica para que pueda pasar correctamente, digamos, y fácil, y chiquita también, para que pueda pasar bien a través de los fosfolípidos, de las colitas de los fosfolípidos. claro. Como habíamos dicho, el centro de la bicapa es la verdadera barrera al pasaje de sustancias que quieran pasar a través de esta estructura, ¿sí? Entonces, cuanto mejor te lleves con el centro hidrofóbico, mejor. Entonces, ¿qué te conviene? Ser una molécula liposoluble. Cuanto más se parezca la molécula a transportar al centro de la bicapa, pasa más fácil o más difícilmente. Más fácil. Más fácilmente, ¿sí? Y el centro que es liposoluble es polar o no polar. Las colas, No polar. No polar. no polar. O sea que me conviene que no tenga carga eléctrica. ¿Está? Bien. Esas son características entonces que Favorecedoras para el favorecen. transporte. Cuando la sustancia a transportar tiene estas características favorecedoras de un transporte, generalmente el traslado se va a hacer Sin proteínas. Por sin la bicapa. sin necesidad de proteínas. ¿Estamos ahí, no? Pero si las características son todo lo opuesto, ¿sí? Todo lo opuesto. Si las moléculas ya son de un mayor tamaño, son hidrofílicas o hidrosolubles y tienen carga eléctrica, todas esas condiciones son ideales para poder atravesar la bicapa. No. No, No. Si la molécula se presenta con esas características, vamos a suponer que esta fuera la molécula, grande, con carga hidrofílica, cuando esa molécula quiera venir a pasar entre los fosfolípidos, ¿va a poder hacerlo? No, porque las colas les impiden pasar. Claro. Al tener características desfavorecedoras del transporte, el centro hidrofóbico se va a oponer a su paso. El centro hidrofóbico se va a oponer a su paso. Entonces, ¿cuál va a ser la única alternativa para transportar este tipo de sustancias? que se transporte mediante Utilizar una... la proteína que se corresponda con la sustancia. Recurrir al uso de una proteína para poder ejecutar el traslado. Si utilizamos proteína, estas sustancias que necesiten obviamente de proteínas para poder pasar al otro lado, ¿estas sustancias estarían atravesando la bicapa lipídica también o ya sería más correcto hablar de que están atravesando la membrana plasmática? Está La nuestra membrana membrana plasmática. plasmática. La estarían atravesando la membrana plasmática. ¿Sí? Por eso es importante saber las características de la sustancia a transportar, porque a partir de todo esto viene todo el resto, chicos.
Si yo no sé lo que son características favorecedoras y desfavorecedoras de un traslado, yo no puedo entender cuándo voy a necesitar proteína y cuándo no. Por eso esa es la base del tema. Por eso es con lo que empecé a hablarles del transporte. Sabemos que a ambos lados de la membrana hay distintos tipos de materiales. Los materiales se encuentran a ambos lados. En un sector va a haber más, en otro sector va a haber menos de ese material en particular. Capaz que para otras sustancias se presenta al revés. Van a haber sustancias que van a predominar del lado de adentro, van a haber otros tipos de sustancias que van a predominar del lado de afuera. Pero la verdad es que siempre hay, aunque sean mínimas cantidades en un lado y mayor cantidad en el otro. ¿Sí? Siempre va a haber de los dos lados estas sustancias. ¿Sí? Y esa diferencia que existe entre un lado y el otro, ¿cómo se denomina? Así me... Potencial de membrana. ¿Cómo? Potencial transmembrana. No, Gradientes nomás. se llaman gradientes. El potencial transmembrana era la diferencia de carga eléctrica. Yo todavía no nombré la carga eléctrica. Yo dije la sustancia que yo quiero transportar se distribuyen de forma diferente de un lado y del otro de la membrana. De un lado hay más, de un lado hay menos. A esas diferencias entre un lado y el otro se le da el nombre de gradiente de la sustancia. ¿Sí? Las sustancias siempre se van a distribuir de tal manera que de un lado haya más que del otro. ¿Sí? Acá está otra vez lo mismo, les muestra cómo el tamaño chiquitito pasa libremente, lo liposoluble pasa libremente y lo que no tiene carga también pasa libremente sin ayuda de proteínas. En cambio, el tamaño más grande, el centro lo rechaza, lo hidrosoluble o hidrofílico también se rechaza por el centro y lo que tenga carga eléctrica también. En estos casos que tienen las cruces es cuando necesitamos, estas son las características favorecedoras y desfavorecedoras del traslado, lo que decíamos recién, un tamaño pequeño, liposoluble, sin carga eléctrica y una condición desfavorable en el transporte, tamaño grande, hidrosoluble o hidrofílico, con carga eléctrica. Este, como tiene todas las características que le ayudan a pasar, no requiere de proteína, en cambio estas sustancias sí van a requerir sí o sí de una proteína. ¿Sí? Lo mismo que estuvimos hablando recién. Bien. Las sustancias se distribuyen de manera diferente de un lado y del otro de la membrana. Eso es lo que decíamos recién. ¿Sí? De tal manera que siempre va a haber, es fundamental que existan estas diferencias. ¿Sí? Si yo tuviera, acá están marcados, ¿no? Esto ya se supone que ustedes lo saben. Estas son las sustancias que predominan del lado de afuera. También existen del lado de adentro, pero para estas sustancias en particular, en menos cantidades. Claramente, todas estas sustancias van a encontrarse en mayores cantidades del lado de afuera de la célula, en la matriz, más que en el citoplasma. ¿Sí? Otras sustancias, en cambio, como les decía, predominan del lado de adentro. ¿Sí? Potasio y dióxido de carbono son los ejemplos que me interesa que ustedes recuerden. Son moléculas que predominan más del lado de adentro que del lado de afuera. Esto también es importante saber. Tengo que saber dónde hay más y dónde hay menos. ¿Sí? Porque siempre que analicemos un tipo de transporte en particular, ustedes me van a tener que decir si se está moviendo de donde hay más a donde hay menos o de donde hay menos a donde hay más. Es fundamental saber dónde predomina cada sustancia. ¿Sí? Porque a partir de esto, a partir de saber, en este caso, acá estas moléculas hay más afuera, más concentración de esta sustancia hay del lado afuera y tienen menos concentración del lado de adentro. ¿Sí? Esto es fundamental porque si alguna de estas sustancias se estuviera moviendo, por ejemplo, el sodio, ¿sí? Por ejemplo, el sodio.
Yo les digo, el sodio se mueve desde el exterior hacia el interior celular. Esto me estaría indicando que se mueve de más a menos, de donde hay más a donde hay menos, o donde hay menos a donde hay más. De más a menos. De más a donde hay menos. ¿Sí? Y si yo dijera, por ejemplo, para el potasio, ¿no? También se mueve en la misma dirección, desde afuera hacia adentro. En este caso, Falso sería. ¿cómo? Sería falso porque el potasio predomina en el lado No, 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 citoplasmático. pero yo te estoy hablando de un caso en particular que yo muevo potasio desde afuera hacia adentro. Se puede mover, pero está moviéndose de menos a más o de más a menos. De De menos a menos más. a menos a De más. menos a más. Puede ocurrir, ¿eh? No quiere decir que no pueda ocurrir esto, ¿no? Que un traslado sea espontáneo o no espontáneo es completamente diferente a que pueda o no ocurrir, ¿eh? ¿Ah? El potasio se puede mover desde afuera hacia adentro, por más que afuera haya menos y adentro más. Pero va a ser un traslado de menor concentración a mayor concentración. ¿Sí? En el primer ejemplo, estaría representando la parte de la caída del tobogán o de la subida del tobogán. La Con- caída. Considerando que acá están las concentraciones, ¿eh? En la parte más alta del tobogán es la alta concentración de la sustancia y la parte más baja del tobogán es la menor concentración de la sustancia. ¿Está yendo de más a menos o de menos a más el dibujo de arriba de la flecha roja? De De más a más a menos. menos. De más a menos. Si vos estás moviendo desde donde hay más a donde hay menos, cuando vos vas pasándolo de donde hay más a donde hay menos, el lado que hay más empieza a disminuir las cantidades y el lado que hay menos Aumentar. a aumentar. O sea que un traslado de más a menos busca que las concentraciones de ambos espacios se parezcan más o que se diferencien más. Que se parezcan. Que se Que se parezcan. parezcan más. O sea que está buscando ¿qué cosa? Equilibrio. Va buscando equilibrar las cantidades de sustancias a ambos lados. Todas estas son cosas que ya hablamos, ¿eh? Pero es como para reintroducirlos al tema y después poder avanzar. En este caso está moviendo de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Cuando se mueve de más a menos, ¿es a favor o en contra gradiente? A favor, gradiente. A favor de gradiente. En ¿Gradiente contra. arriba o gradiente abajo? Gradiente abajo. Siete abajo. Gradiente abajo. Ni la duden en esto, chicos, pues miren, miren el tobogán moviéndose de más a menos. ¿Va para abajo o va para arriba la persona si se tira así? Para abajo. De Va para Para más. abajo. abajo. Va para abajo, entonces gradiente abajo. Fácil. ¿Sí? Bien. ¿A favor o en contra gradiente? A A favor. favor. A favor de gradiente. Esta caída del tobogán, ¿hace falta que vos hagas fuerza para tirarte o caes sin gastar energía? Sin gasto Sin energético. gasto de Esta energía. energía. Sin gasto energético, o sea que es espontáneo. Estas son todas las características que estamos nombrando. De más a menos, de más a menos, a favor de gradiente o gradiente abajo, espontáneo y por ende no requiere energía. ¿Todo esto qué era? ¿Las características de quién? Un transporte pasivo Un de baja transporte masa. pasivo. No pueden seguir con el tema si no me dominan esto, ¿eh? No pueden seguir con el tema si no me dominan realmente esto. Esto le tiene que salir así, como el Padre Nuestro tiene que estar esto, ¿no? Para empezar a hablar del tema transporte. Si ocurre todo lo contrario, si ocurre todo lo contrario, o sea, tengo un traslado de material desde donde hay menos cantidad a donde hay mayor cantidad. Esto es un transporte de menos a donde hay más,
que era el ejemplo de lo que les comentaba hace un rato. Si yo muevo, por ejemplo, al potasio desde afuera hacia adentro, acá hay menos concentración de potasio, y adentro hay más concentración de potasio. Si muevo de menos a más, ¿es a favor de gradiente o en contra gradiente? En contra. Contra la gente con Es gasto en de energía. contra gradiente. Gradiente arriba, la subida del tobogán. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si yo quiero hacer esta subida por el tobogán, ¿es una subida espontánea o tengo que generar fuerza para subir hasta acá? Es no espontáneo, requiere energía. Tiene que haber una fuerza que lo impulse, ¿sí? O sea que es no espontáneo. Y si tenés que hacer algo que no es naturalmente espontáneo, eso va a conllevarte un gasto energético. Todo esto eran las características ¿de quién? Transporte activo. De un transporte activo. ¿Esto todo lo dominan? Necesito saber esto, por favor. Sí, Cris. Sí, Todos me Cris. dominan esto, ¿no? Porque en serio que no van a poder avanzar en el tema o se van a trancar fácil si no me dominan esto. Todo esto ya lo vimos en las generalidades celulares, ¿sí? Hablamos bastante de transporte. Lo único que voy a tratar de hacer ahora es ordenar más la información y ampliarla, porque hay cosas que no hablamos, ¿sí? Pero se supone que esto tiene que estar dominadísimo, ¿sí? Y a partir de esto, con el tema de saber dónde hay más y dónde hay menos, se supone que yo le puedo decir, si la glucosa ingresa a la célula, ¿sería un transporte pasivo o activo? Pasivo. Pasivo. Si el dióxido de carbono quiere salir de la célula, ¿transporte pasivo o activo? Pasivo. 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 Con todas las características que ello implica, ¿eh? Si el cloruro quiere salir de la célula, Activo. 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 Porque el cloruro hay más afuera y si quiere salir va a ir en contrarradiente. ¿Sí? Bien. Mientras que el transporte pasivo de más a menos buscaba equilibrar las concentraciones. Un transporte activo, que estás moviendo de donde hay menos a donde hay más. Ya existen diferencias entre ambos lados. Un transporte activo, ¿disminuye las diferencias entre los dos espacios o amplía las diferencias entre dos espacios? Amplía la diferencia entre dos espacios. Amplía las diferencias entre dos espacios. ¿Sí? Hay que entender algo que es fundamental y con esto los voy largando. Para que puedan mantenerse los transportes a través de la membrana, habíamos dicho, es importante que siempre se mantengan diferencias en las concentraciones a ambos lados de la membrana. Es fundamental que eso ocurra. ¿Sí? Siempre tienen que haber diferencias de distribución de materiales a ambos lados de la membrana para que los transportes puedan seguir ocurriendo. ¿Sí? Porque esas diferencias son las que impulsan a que los transportes ocurran. Si por alguna razón yo equilibrara las concentraciones de algún componente en particular, vamos a suponer que sea calcio, si tengo calcio igual cantidad afuera que adentro de la célula, al haberse alcanzado un equilibrio en cantidades, eso determinaría que el calcio no estuviera impulsado por ningún tipo de fuerza en particular o a entrar o a salir. Como se alcanzó un equilibrio, no hay fuerza real que impulsa al calcio a ir en una dirección. Va a entrar un calcio y va a salir un calcio. Va a entrar un calcio y va a salir un calcio. Y si entra la misma cantidad que sale de algún componente en particular, se dice que en esa situación no existe un flujo neto de ese compuesto. ¿Sí? Si las cantidades que ingresan y que salen de la célula para una sustancia son para la misma sustancia, ¿eh? Entra un calcio, sale un calcio. Entra un calcio, sale un calcio. Se dice que no hay flujo neto. ¿Está?
Sí, Cris. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Es fundamental que siempre se mantenga una cierta diferencia entre un espacio y el otro. Cuando las diferencias se disminuyen entre un espacio y otro, serían a causa de un transporte pasivo o activo. Pasivo. 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 Escuchen bien, ¿eh? Cuando las diferencias entre ambos espacios se disminuye, ¿es a causa de un transporte pasivo o activo? Pasivo. Pasivo. Un transporte pasivo buscaba equilibrar. Un transporte pasivo buscaba equilibrar. Cuando se está llegando cerca del equilibrio, la célula no puede permitir que ese equilibrio se establezca. Entonces va a tratar de volver a ¿qué? A desequilibrar. A desequilibrar las concentraciones. Entonces, ¿qué les quiero comentar con esto? No existe transporte pasivo sin que hayan transportes activos y viceversa. O sea que los transportes pasivos alimentan a que trabaje el transporte activo y el transporte activo, a su vez, vuelve a producir que sigan ocurriendo los transportes pasivos. Los transportes pasivos y activos son dependientes uno del otro, ¿sí? El transporte activo no podría existir si no hubiera transporte pasivo y el transporte pasivo no podría seguir ocurriendo si no existiera transporte activo. ¿Todos me siguen? ¿Sería para mantener la diferencia de los gradientes, Cris? Exactamente. Cuando el transporte pasivo está predominando, las concentraciones se están equilibrando o desequilibrando. ¿Cómo? Equilibrando. Equilibrando. Equilibran. Equilibrando. Entonces, cuando se nota que está predominando mucho el transporte pasivo y se está logrando un equilibrio, dice la célula, no, 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 no tenemos que permitir que esto se equilibre. Entonces, ¿qué empieza a hacer la célula? Empieza a utilizar también los transportes que Activo. Activos. Activos. activos para evitar ese equilibrio. Pero a su vez, cuando ocurran los transportes activos, eso va a establecer nuevas diferencias entre un espacio y otro. O sea que el transporte activo está alimentando a que siga ocurriendo ¿quién? Pasivo. El pasivo. Y cuando el pasivo está realizándose, alimenta que trabaje el transporte Activo. activo. Hay una interdependencia de los dos tipos de transportes. Uno alimenta al trabajo del otro. No puede existir uno si no existe el otro. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. ¿Algo de todo esto que no sepan? No, Cris. No, Cris. Bueno, me encanta, me alegro mucho. Voy a cerrar solamente con este comentario. Hay que considerar la naturaleza, sobre todo del centro de la bicapa, la naturaleza hidrofóbica de la bicapa, porque ese sector de la bicapa es el que realmente va a tratar de oponerse al pasaje de las sustancias, ¿sí? El centro, ¿sí? El centro de la bicapa, el sector de las colas, es el verdadero sector a vencer a la hora de realizar un transporte. Entonces, esto me permite sacar conclusiones, ¿sí? La bicapa lipídica, la bicapa lipídica, esto que les dice acá, es una estructura ideal para prevenir la pérdida o la entrada también de solutos cargados y polares de la célula. Como el centro hidrofóbico no se lleva bien con lo que sea grande, hidrofílico, con carga, ¿sí? Es una estructura ideal para no dejar pasar a esas moléculas, ¿sí?
¿El tema cuál es? En que hay muchas moléculas que son importantes para la célula que tienen esa característica. Entonces, no podemos simplemente dejarlas sin trasladarse. Y ahí es cuando implementamos el uso de proteínas para realizar el transporte. Ya saben que siempre que trabaje una proteína, las proteínas que tengan función transportadora tienen como requisito ¿qué cosa? Que sean transmembrana de multipaso. Que sean transmembrana de multipaso. O sea que tienen cadenas polipeptídicas que atraviesan varias veces la bicapa. ¿Está? El verdadero sector de la bicapa que puede traer complicaciones a la hora de trasladar la sustancia es esto que está pintado acá en amarillo, ¿sí? El centro de la bicapa es el problemático a la hora de considerar los transportes. Eso no se lo olviden, por favor. Y cuanto más se parezca una sustancia a ese centro hidrofóbico, más fácil y más rápido va a pasar. Y cuanto más diferente sea, mayor rechazo va a haber al pasaje de esa sustancia. Eso me permite sacar esta conclusión. Las moléculas fundamentales como la glucosa, los iones o los aminoácidos, de estos dos, del punto verde y del punto azul, ¿cuál les parece que serían la glucosa, los aminoácidos y los iones? La glucosa, el ¿Cómo? azul. Glucosa del puntito azul, el punto azul. Serían los del punto azul. Glucosa, aminoácidos y iones serían estos elementos. Entonces, sustancias como la glucosa, aminoácidos o iones, cuando quieren pasar por el centro de la bicapa, ¿qué pasa? Son rechazadas. Son rechazadas. Entonces, estamos hablando de moléculas que son fundamentales para la célula. Entonces, estas moléculas que son hidrofílicas, ¿sí? Y de gran importancia para la célula, no pueden pasar libremente por la bicapa. Entonces, en estos casos, cuando hablemos de aminoácidos, iones o azúcares, como la glucosa, siempre vamos a ver que van a necesitar sí o sí de la ayuda de una proteína. Acá está puesta una proteína transmembrana de monopaso, que ahora ustedes tendrían la capacidad de decirme, che, Cristian, tu dibujo está mal. Pero este dibujo no era con el objetivo fundamental de hacer hincapié en eso. Pero está mal ¿en qué sentido? En que estoy mostrando que hay una proteína que está realizando transporte a través de la membrana y se está mostrando como que fuera monopaso. ¿Se entiende el error del dibujo, no? Sí, Sí, Cris. Cris. Y Bien, tendría que bueno, marcar que entra y sale. ¿cómo? Tendría que marcar que entra y sale. No entendí. O sea que el dibujo tendría que ser de una que multipaso. Claro, tendría que tener varias veces que atraviese la membrana, no una monopaso. ¿Se me escucha, Cris? Sí, ahí se escucha. No, que tendría que marcar que entra y sale. Claro, que entra y sale la proteína. Claro, ¿no? Ah, porque si vos me sigues, entra y sale, pues podés estar hablando de la sustancia. Por eso te preguntaba qué No, había. no, no, como me estabas hablando de la proteína, digamos, pues te respondí. Claro, tendría que tener una proteína que haga esto, como varias veces atravesando, entrando y saliendo a través de la membrana. Ahora saben que este dibujo está mal. Antes ustedes escuchaban nomás que yo hablaba y sí, sí, sí. Ahora saben que esa proteína, si fuera así, no podría realizar transporte, porque es condición para ser transportadora que sea transmembrana de multipaso. ¿Sí? Pero es un comentario extra, ¿sí? Para ver cómo va avanzando el conocimiento en su cabeza, ¿sí? Quiero que les quede esto. Las moléculas tan importantes como la glucosa, los aminoácidos y los iones van a tener realmente dificultades para atravesar la bicapa. No van a poder atravesar la bicapa. Entonces, siempre que hablemos del traslado de ese tipo de sustancias, vamos a ver la participación de una proteína para poder realizar esos traslados. Siempre que hablemos de aminoácidos, glucosa, otros tipos de azúcares o iones, siempre va a tener que mediar el transporte una proteína. ¿Sí? Eso que quede claro, ¿eh? Porque uno pensaría, che, al ser tan importantes para la célula, debe ser que la bicapa los deja pasar libremente. No,
A la bicapa lipídica le chupa 3 huevos si son elemento importante o no para la célula. Por características, dice, no, a ver, pero yo soy importante, le dice la glucosa, necesito entrar porque la célula me necesita. Me chupa 3 huevos, le dice la bicapa. Buscate una proteína si querés pasar. Pero yo soy la glucosa. 3 huevos. ¿Se entiende? No tiene que ver con la importancia que tenga para la célula. A la bicapa lipídica solamente le interesan las características de la sustancia transportada. Si sos hidrofílica, si sos grande y tenés carga, buscate nomás un transportador porque yo no te dejo pasar, mi rey. ¿Se entiende esto? Sí, Cris. Bien. Entonces, la bicapa lipídica va a ser impermeable a la mayoría de las moléculas que tengan estas características. Que sean grandes, que sean polares y que sean hidrofílicas. De forma totalmente contraria, ¿quiénes van a pasar más fácilmente y de forma más rápida a través de la bicapa? Las liposolubles sin carga Las y moléculas que otras sean de proteínas. menor tamaño, liposolubles y sin carga. ¿Por qué? ¿Porque se llevan bien con el centro o son completamente diferentes al centro de la bicapa? Porque se llevan Porque se bien. llevan bien con el centro de la Se llevan capa. bien, se llevan tremendamente bien. Viene la molécula hidrofóbica y le dice, detesto el agua. Y las colas de los fosfolípidos dicen, a mí tampoco me gusta, pasá nomás, mi gente, pasá nomás. Nos llevamos bien, porque tienen características similares. Y eso se pregunta también. Cuanto una molécula se parezca más al centro hidrofóbico de la bicapa, más fácilmente pasa. ¿Sí? Como les digo siempre, si en la puerta de un lugar es el guardia de seguridad, es tu mejor amigo, seguramente te dice, te ve en la fila y te dicen, no, vení nomás, pasá, ¿qué vas a estar haciendo fila? Pero si en la puerta te encontrás con tu peor enemigo, seguramente te ponga trabas para que vos no puedas entrar. Lo mismo pasa acá. Es cuestión de afinidades. ¿Con quién me tengo que llevar bien para pasar fácilmente o que se me complique más pasar la bicapa? Con el centro hidrofóbico. Cuanto más me parezco al centro hidrofóbico, más fácilmente paso. Cuanto más diferente al centro hidrofóbico, más dificultad para pasar. ¿Todos entendieron esto bien? Sí, Sí, Cris. Cris. Sí, Cris. Bien. Y hasta ahí vamos a llegar por hoy. En la clase que viene vamos a empezar a meternos un poquito más. Por favor, repasen bien todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con características de los transportes pasivos y activos. Repásenlo de nuevo, ¿sí? Las diferencias entre transporte pasivo y activo. Y bueno, en la clase que viene, ya con esto bien sabido, vamos a empezar a meternos en la subclasificación de los transportes, difusión simple y facilitada. Vamos a empezar por la parte de transporte pasivo la clase que viene, bien entendido y en mayor profundidad todo lo que tenga que ver con transporte pasivo. Vamos a hablar de la difusión simple, las características que ya conocen, pero nos vamos a meter a hablar de una difusión simple muy especial que es la difusión simple del agua, ¿sí? Creo que con un grupo ya lo comenté, pero vamos a volver a repasarlo un poquito para ver porque hasta ahora todos los comportamientos que estudiamos son el traslado de sustancias de iones, de glucosa, de aminoácidos, que son, generalmente son llamados solutos. Pero en una solución siempre hay una parte también que se llama solvente, que de hecho el solvente universal, el conocido como solvente universal es el agua, ¿sí? Entonces dentro de la difusión simple vamos a estudiar característica de una difusión simple, que ya la habíamos comentado, ¿sí? En un dibujito. Vamos a volver a repasar las características de una difusión simple que la habíamos visto acá, en estos dibujos de transporte. Vamos a repasar todo lo característico de una difusión simple y vamos a centrarnos en el estudio de una difusión simple del agua, para ver cómo se mueve el agua desde un lado al otro de la membrana, ¿sí? Vamos a empezar por la parte de difusión simple y una vez que cerremos con todo lo que tenemos que saber de difusión simple y centrándonos en la ósmosis,
que es la difusión simple del agua. Después de terminar toda esta parte, pasaríamos a la difusión facilitada, ¿sí? Ya creo que en la clase que viene vamos a terminar toda la parte de difusión simple, creo yo, si va todo bien, y entramos con la parte de difusión facilitada. O sea, empezamos a centrarnos en todo lo que tenga que ver con el transporte pasivo primero, y una vez que termine toda la parte de transporte pasivo, pasamos a la parte del transporte activo. Cris, el martes tendríamos recién con vos de nuevo. Ahí corto el video, ya te contesto.